Integridad y sabiduría se complace en presentar desde la Conferencia por su Causa 2023, en el poder del Espíritu, la plenaria, el último mensaje del Espíritu a las iglesias, junto al pastor Miguel Núñez. Padre, nosotros llegamos al final de esta conferencia por el poder de tu Espíritu. De otra manera no lo hubiésemos podido hacer. Nosotros te pedimos que al cierre de en este evento, en esta conferencia final, en este mensaje final, tú puedas ayudar, empoderar a tu siervo débil y que tú le puedas dar las palabras, las ideas, lo que él necesita, lo que él no tiene para que él pueda hacer lo que tú has determinado que ocurra durante este final, durante este cierre, de tal forma que nosotros podamos irnos de aquí habiendo sido retados, desafiados, instruidos, alentados, fortalecidos, animados, poder ir allá afuera y vivir la vida que tú compraste, Jesús, en la cruz, que podamos hacerlo en el poder del Espíritu para la gloria de tu nombre y que nosotros podamos vivir una vida con mucho más libertad en santidad para la gloria de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bueno, como ya saben, este es el último mensaje de esta conferencia que ha sido titulada El último mensaje del Espíritu a las iglesias. Yo creo que algunos de ustedes probablemente se están preguntando qué es lo que el pastor Miguel o el pastor Núñez traerá con este título, qué va a predicar con un título como ese. ¿Será que tuvo una nueva revelación, una nueva aparición, o fue que se comió una enchilada y le dio una pesadilla y esa quesadilla le dio tal pesadilla? No es nada de eso, ninguna de las anteriores. Lo que Dios quiso revelar por su Espíritu está revelado. Todo lo que tiene que ver con nuestra santificación, nuestra salvación, santificación y ulterior glorificación ya está en su palabra. Mi mensaje final está contenido o usa el pasaje de Apocalipsis 2 y 3 como la base. Y yo creo que ese mensaje contenido en esos dos capítulos es como la columna vertebral del último mensaje del Espíritu a las iglesias. Después del libro de Apocalipsis, no hay más mensaje para el pueblo de Dios de parte del Espíritu. El libro de Apocalipsis es el sello final de la revelación de Dios. Es el libro número 66. Ya no habría un libro 67 en lo adelante. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen 7 mensajes para 7 iglesias en un tiempo específico que estaban localizadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Sin embargo, aunque el mensaje fue específicamente para ellas, que estaban en ciertas condiciones, yo creo que la mayoría, por no decir todos los teólogos ortodoxos, están convencidos que la aplicación de esos mensajes era para el resto de las iglesias de aquel tiempo y el resto de las iglesias por el resto del tiempo hasta que Cristo volviera. Y si eso es verdad y lo creemos, yo creo que dada la condición de las iglesias en Occidente, lo que Cristo tuvo que comunicar por medio del Espíritu a esas iglesias que estaban en un estado de cierta decadencia espiritual y bajo persecución, es algo que tú y yo necesitamos prestar atención. Como mencioné, ya no hay más mensajes después de este texto, después de este libro para las iglesias de parte del Espíritu. Y yo quisiera, sin más preámbulo, poder entrar, en vista de honrar el tiempo, poder entrar directamente a lo que es la exposición de esa última parte de la revelación de Dios. Estas cartas tienen una estructura extremadamente similar. Yo no quiero decir que es igual, pero es casi idéntica.
Ahora, el contenido es diferente para cada una de las iglesias. En cuanto a su estructura, Cristo primero comienza haciendo un reconocimiento del buen trabajo que algunas de ellas habían hecho en el pasado, y subraya la palabra pasado. También hay una advertencia inmediatamente después del estado en que ellas se encontraban en el momento en que estarían recibiendo la carta. Si hay algo de lo que tú y yo podemos estar seguros, es que el mensaje que fue enviado de parte del Cristo resucitado, cuando tú lo lees, tú quedas con la impresión, este es un mensaje de peso, este es un mensaje de confrontación, este es un mensaje de advertencia. Sin embargo, al mismo tiempo, este es un mensaje de esperanza, y lamentablemente muchos de los hijos de Dios y de los maestros de la palabra no lo han visto de esa manera. Estas 7 cartas tienen una frase común a todas ellas. Es una frase que expresa un sentido de urgencia, un sentido de sobriedad. De la misma manera que tú y yo hemos sido alentados en la palabra en diferentes pasajes para vivir con un sentido de urgencia, de tal forma que podamos saber que ahora cuenta para siempre. El día de ayer se fue y fue vivido de una manera, pero el reino de los cielos tomó nota, porque ya el apóstol Pablo nos había advertido que nosotros debiéramos vivir, que debiéramos vivir con este sentido de sobriedad, no desperdiciando el tiempo, porque los días son malos. Y la frase común a cada una de estas cartas es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quisiera, hermano, decirte de la mejor forma que yo pueda, de la forma más pastoral que yo pueda: el que tenga oído aquí, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias hoy. La frase aparece en Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22. 7 veces, en 7 cartas, 7 repeticiones. En las 5 iglesias que son reprendidas por Cristo, la frase aparece inmediatamente después de la reprensión. Te reprendo y luego te digo. Es como cuando Cristo decía: en verdad os digo. Esta es otra fórmula de decirlo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu con E mayúscula dice a las iglesias. Y en el caso de las otras 2 iglesias que no fueron reprendidas, la frase aparece después que Cristo les advierte que se acercaban tiempos difíciles para ellas. Y luego de la advertencia, no le estaba reprendiendo, simplemente le estaba advirtiendo: vienen tiempos difíciles de camino. Y luego le dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, ten por seguro que esto viene, y ten por seguro que cuando llegue tú tienes que estar preparada para lo que venga, para lo que llegue. Y yo creo que esa es la manera como el Espíritu está tratando de llamar la atención sobre un mensaje que entiendo otra vez, vuelvo a decirlo, que es la parte central del último mensaje del Espíritu a las iglesias. El mensaje es una advertencia. Es una advertencia de que en ausencia de arrepentimiento, Cristo vendría y removería su presencia manifiesta. Que Cristo vendría y removería su endoso. Que Cristo vendría y removería su autoridad. Que Cristo vendría y cuando hiciera cualquiera de esas cosas o todas ellas al mismo tiempo, porque van de la mano, la iglesia sería cerrada, y así fueron cerradas. No hay indicio de ninguna de ellas. Y yo creo que la iglesia en Occidente necesita prestar atención, o requiere de un llamado de esa naturaleza, dadas las condiciones, no solamente de la iglesia, pero las condiciones de los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se avecinan. Recuérdate, estas iglesias estaban viviendo ya un tiempo de persecución. Hay 5 que están en un estado de pobreza espiritual, y hay 2 que no están en esa condición de pobreza espiritual, pero a las que Cristo advierte: vienen tiempos difíciles para ti. La mayoría de los ortodoxos entienden que el Espíritu Santo inspiró estas cartas, ya aludí a esto, para que fueran leídas en múltiples iglesias de ese tiempo, en primer lugar.
De hecho, cuando Pablo le escribe la carta a los colosenses, le dice, asegúrate que esta carta se lea en la Odisea, que es una de estas 7 iglesias. De manera que estas eran cartas que estaban circulando. Posiblemente había una especie de correo en esa época y que esta era la ruta del correo, comenzando con Éfeso hasta llegar a la última de las iglesias. Es posible. De manera que quizás estas cartas fueron distribuidas en ese orden. Y si eso es verdad, si es verdad que estas cartas fueron escritas no solamente para estas iglesias, sino para el resto de las iglesias que serían plantadas y desarrolladas a lo largo de los próximos 2000 y tantos años más, entonces este es un mensaje de sobriedad para cerrar esta conferencia. Y la razón por la que es un mensaje de sobriedad es porque hay una posibilidad, no sé si será, pero hay una posibilidad de que lo mismo que le aconteció a ellas nos ocurra a una de nuestras iglesias, incluyendo la IBI. Es una pena que el libro de Apocalipsis haya sido tratado casi exclusivamente o como un libro de profecías cumplidas en el caso de algunos, o un libro de profecías por cumplirse y nada más, porque no es cierto. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros perdemos una gran cantidad de enseñanzas de peso para la iglesia de nuestros días. Imagínate si estas iglesias, si estas cartas fueron solamente para las iglesias de aquella ocasión, ¿qué hacemos nosotros leyendo Apocalipsis hoy? Eso es pasado, 2000 años pasaron, no nos afecta, no tiene relevancia, no tiene nada que enseñarme, pero si hay algo que tú y yo sabemos es que no es cierto. Y todavía más cuando tú y yo sabemos que el corazón de los miembros de aquella iglesia no es diferente al corazón de los miembros de nuestras iglesias o del mío. Este libro para algunos es intimidante y algunos prefieren incluso ni siquiera abordarlo. Como comenta J.K. Beale en su comentario sobre este libro, dice, este libro de Apocalipsis debe traer ánimo a los creyentes. No intimidación, ánimo a los creyentes. A los creyentes de todas las épocas, debido a que en él vemos cómo Dios está llevando a cabo sus propósitos, aún en medio de la tragedia, en medio del sufrimiento y del aparente dominio de Satanás. Esta carta, dice Billy, es el grito de batalla, el grito de victoria en medio de la batalla, porque es aquí, más que en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento, donde se revela la victoria final de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas. Es un libro de ánimo. Es un libro de fortaleza, de afirmación. Es de corrección, sí, es de estímulo, es de advertencia, como ya mencioné, pero es de esperanza. Cuando tú comienzas a leer este libro, tú descubres que quien está escribiendo es el apóstol Juan. Y Juan está en una pequeña isla, quizá un islote de 34 kilómetros cuadrados. Imagínate lo pequeñito que esta isla es. Esta isla de Patmos pertenecía a un grupo de peñones, islitas, islotes, como quiera que tú quieras llamarlos, quizá de unas 50 islas distintas o islotes. Y era un lugar donde Roma solía enviar a las personas que el imperio de Roma consideraba enemigas o una amenaza del imperio, de manera que ahí está Juan, porque de alguna manera Roma determinó que el mensaje que él tenía, que estaba predicando, era una amenaza para la estabilidad del imperio, y ciertamente lo fue y lo sigue siendo en el día de hoy. Pero Juan dice que él está allí a causa o por haber dado testimonio fiel del Señor Jesucristo. Yo pude haber estado en otro lugar, pude haberme quedado en el continente, pero no, yo estoy en este islote porque yo di testimonio, y no simplemente testimonio fiel en medio de la persecución, y aquí yo estoy siendo tratado como un criminal que pudiera amenazar a Roma. La tradición dice que Juan en un momento dado intentaron freírlo en aceite y que Dios milagrosamente lo rescató de la experiencia. Lo bueno, lo interesante es que Juan se identifica como un siervo del Señor en vez de identificarse como apóstol, muy diferente a lo que ocurre hoy en día, que los apóstoles no se quieren identificar como siervos del Señor. Y ahí mismo hay un mensaje para la iglesia de hoy.
Ciertamente el mensaje vino mediado por el Espíritu, pero tú puedes estar seguro, porque está ahí claramente expresado, que vino para la gloria de Cristo. De hecho, cuando el Espíritu comienza a hablar a Juan en Patmos, estando en el exilio, lo primero que el Espíritu hace es que le deja saber a Juan que ese es un mensaje que el Espíritu trae, pero es un mensaje de Jesucristo, a quien él identifica como aquel que es, que era y que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, como aquel que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, el que hizo de nosotros un reino, nos hizo sacerdotes para Dios su Padre, como el alfa y la omega, el Señor y Dios y el Señor todopoderoso. Eso es lo primero, Juan. Yo quiero que sepas que yo no te vengo a hablar de un mensaje como de un rey cualquiera, sino de alguien con esas características. Y esa gloria que es presentada en el capítulo 1 de Apocalipsis contrasta enormemente con la pobreza espiritual de estas iglesias, que estaban bajo persecución. La pobreza espiritual por lo menos de 5 de ellas. La gloria de esas iglesias estaba pasando, o en alguno de los casos ya había pasado. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos un PhD en pensar en el pasado que ya no tenemos y continuamente celebrar lo que ya no somos como si eso fuera parte de nosotros hoy. Tan mal estaban estas iglesias que 5 de ellas fueron llamadas al arrepentimiento. 5 de 7. En otras palabras, las que estaban bien, aunque estaban bajo persecución, pero las que estaban espiritualmente bien, era una minoría. Y hoy yo creo que nosotros pudiéramos con dolor poder decir, eso no es muy diferente a nuestros días. Comencemos con Éfeso. Éfeso había perdido su primer amor. A pesar de su pureza doctrinal. Su pureza doctrinal y su apego a lo que ellos entendían era la palabra de Dios, llegó a ser tal que ellos desenmascararon los falsos apóstoles. Nada nuevo debajo del sol. A pesar de estas iglesias tener un conocimiento doctrinal extraordinario, a pesar de su arduo trabajo, de su perseverancia, de haber puesto al descubierto a los falsos apóstoles, de haber sufrido incluso por causa del nombre de Cristo, le pasó lo peor. Perdieron el amor por el Dios a quien ellos habían servido y pensaban que estaban sirviendo. Quizás la iglesia, no nos dan los detalles de cómo ocurrió, pero quizás la iglesia se entretuvo celebrando lo que hacía y perdió de vista para quién lo hacía. Eso no puede pasar a nosotros, no solamente como iglesia, sino como individuos. Quizás perdieron la simplicidad del evangelio. Quizás en un momento dado dejaron a un lado la teología de la cruz para abrazar la teología de la gloria, como decía Martín Lutero, que decía, la teología del cristiano tiene que ser una teología de la cruz, no la teología de la gloria, donde Él está encima, donde Él va adelante, porque ya Él no quiere ser, Él quiere ser cabeza y no cola, porque Él quiere que le llamen de cierta manera especial, porque Él quiere ser considerado como un ungido especial del Señor. La teología de la cruz nos llama a lavar los pies. Nosotros pertenecemos al club de la batea y la toalla. Quizás el fervor, escúchame ahora, y sobre todo aquellos de ustedes que son más jóvenes, que están surgiendo con mucha pasión por defender la fe, quizás el fervor por la defensa doctrinal en Éfeso mató el amor por el Dios que la doctrina proclama. Tú puedes tener tanto fervor por defender la doctrina que resulta que en tu fervor tú pierdes el amor por el Dios que la doctrina que tú defiendes está proclamando. Es posible defender el evangelio, créeme, de una manera irreverente, de una forma no mansa,
de forma contraria a lo que ya Pedro nos dijo en su primera carta en 3:15, que nosotros debiéramos estar siempre preparados para brindar respuesta de la esperanza que está en nosotros, pero que lo hagamos de una forma reverente, con mansedumbre y reverencia. Por algo Pedro nos advirtió eso. Hermanos, a veces queriendo tener razón, perdemos la razón. Perdemos los estribos. Perdemos la razón y entonces perdemos la habilidad de pensar lógicamente y ahora queremos ganar emocionalmente el argumento que no supimos defender bíblicamente. Eso es posible. Ahora, si tú pierdes el amor por Dios o yo pierdo el amor por Dios, lo próximo que va a ocurrir es que vas a perder el amor por tu hermano con quien tú vas a pasar la eternidad y vas a perder el amor por el prójimo no creyente, que quizás nunca llegue a creer, pero llegará al infierno con un mal testimonio del evangelio de parte mía. Eso no fue como Cristo lo hizo. Cristo está en la cruz, Él tiene 2 ladrones, cada uno de ellos escuchó el mismo testimonio de la manera que Él se comportó, hablando de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un ladrón que escucha el testimonio, abrió su corazón, abrió su mente y le pidió a Cristo en sus propias palabras que lo salvara. El otro ladrón cerró su mente y cerró su corazón. Uno llegó al cielo, el otro llegó al infierno, pero ambos llegaron con buen testimonio del evangelio. Tanto el ladrón que entró en la gloria como el ladrón que entró en el infierno. Que se pueda decir eso de parte de nosotros. Ahora, lo intimidante de esta primera carta, estamos en una de 7. Lo intimidante de esta primera carta es que esta iglesia, yo no sé si en la historia de la iglesia ha habido o va a haber una iglesia que haya tenido, no sé si esta es la palabra, un elenco de predicadores y líderes como el que pasó por allí. Pablo tuvo una primera visita, más breve. Priscila y Aquila estuvieron allí. De hecho, se piensa que ellos fueron los fundadores de la iglesia. Pablo regresa en una segunda ocasión y se pasa 3 años allí. Apolos, un hombre poderoso en palabra. Timoteo, Tíquico y finalmente Juan el apóstol. Yo no sé si ha habido una iglesia con un mejor currículum que esta. No sé si lo va a ver en cuanto a sus líderes. A la iglesia de Éfeso no le faltó currículum. ¿Sabe qué le faltó? Amor por Dios. Y yo creo que tú y yo tenemos que recordar eso. ¿Y la solución cuál era a su situación? Apocalipsis 2:5. Recuerda. Subraya esa palabra. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Medita, detente, no vayas tan rápido. No te entretengas haciendo las cosas y luego pierde de vista para quién la está haciendo. Detente, piensa, medita, recuerda dónde estabas. Recuerda hasta dónde te había yo encumbrado. Y mira cuánto tú has caído, mira tu condición ahora mismo. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Hay algo que puedes hacer. Y la advertencia, si no, vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esta no fue cualquier iglesia. Tú puedes leer acerca de la fundación de esta iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10, dice que a partir de la iglesia de Éfeso, todos los que vivían en Asia Menor, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Tú estás oyendo? Esta iglesia invadió el área geográficamente y garantizó que todos los que vivían en Asia Menor, toda Turquía, un país de buen tamaño, oyeron el evangelio. Esta es la primera iglesia a la que Cristo se dirige cuando comienza el libro de Apocalipsis a ser revelado.
Y es la primera iglesia a la que él le dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aparece en 2:7. A nivel personal y luego a nivel de iglesia, como pastores que somos, esta sola carta nos llama a la sobriedad y a la introspección. ¿Qué fue lo que nosotros leímos? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso. Eso no es lo que dice. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, en mayúscula, en plural, a las iglesias, en plural. A todas las iglesias de aquella época y a las iglesias de todos los periodos de la historia. El más grande de los mandamientos, se ha dicho aquí durante la conferencia, tú lo sabes. En la opinión de Jesús, es el amor por Dios. El mandamiento que ellos violaron, el mandamiento con que ellos pecaron mientras defendían el Evangelio. Ahora, si tú y yo perdemos el amor por Dios, si tú y yo tenemos que revisarnos, nosotros tenemos dos caminos. Y si somos iglesias, entonces piénsalo en esos términos orgánicos. Si somos iglesias, tenemos dos caminos. Nos arrepentimos o cerramos la iglesia, porque de lo contrario, Cristo lo va a hacer. En las palabras de Cristo, esta iglesia había caído de una altura extraordinaria, pero cayó. La iglesia que había estado en la cúspide. De hecho, se piensa que la iglesia de Éfeso plantó las otras iglesias. Por otra parte, la iglesia de Pérgamo, anteriormente, escucha lo que había hecho. Había guardado fielmente el nombre del Señor, subraya la palabra fielmente, y no había negado su fe en Cristo, aún en días de persecución. En otras palabras, tiene mejor currículum que nosotros, porque todavía nosotros no hemos sido perseguidos. En medio de la persecución, esta iglesia dice: Cristo, yo sé que tú guardaste mi nombre, y yo sé que fuiste fiel en medio de la persecución, pero te invadió la idolatría y la inmoralidad. Pérgamo era una ciudad caracterizada por esas dos cosas: inmoralidad e idolatría. Similar a las grandes urbes de nuestros días, que están tratando de exportar sus antivalores y tratando de forzarnos a nosotros a caminar hacia la condenación en la dirección en que ellas van y disfrutan. Cristo dice que Él sabe de esta iglesia. Dice, yo sé, le dice a la iglesia, yo sé que tú estás en medio del trono de Satanás. No está seguro, no estamos seguros de qué significó el trono de Satanás, pero quizá era la condición de la ciudad. Dice, yo sé dónde tú estás. Lamentablemente, la idolatría de la ciudad y la inmoralidad de la ciudad te invadió. ¿Y sabes qué? No disciplinaste a tus miembros, como ocurre hoy. Hermanos, no basta, si tú eres miembro de una iglesia, no basta con ser fiel de manera individual. La iglesia en general debe velar por la santidad de aquellos que pertenecen a ella. Ese es el principio de la disciplina en Mateo 18. Si tú ves que tu hermano peca, tú, no el pastor, no los líderes, no el consejero, tú vas y le reprende. De manera que el llamado a la disciplina para mantener la santidad de la iglesia es un llamado colectivo de la iglesia. La iglesia de Pérgamo es un buen ejemplo de que, habiendo sido fiel en medio de la persecución, hay un momento en que dejaste de disciplinar a tus miembros y la inmoralidad y la idolatría invadieron la iglesia. Por eso, Cristo nos dice en uno de sus sermones finales con relación a el tiempo del fin que Mateo registra en el capítulo 24 y 25, el que persevere hasta el fin será salvo. No es el que fue fiel en el pasado y que lo persiguieron y no negó la fe. Porque si la niega más adelante, de alguna manera, mostró que realmente él nunca fue de nosotros. Porque en un momento se comportó de una forma, pero eventualmente salió de nosotros y al salir de nosotros dejó evidencia de que nunca fue de nosotros.
Es la permanencia en la verdad, en el camino de la verdad, hasta entrar en gloria, la única evidencia clara, indiscutible de que somos verdaderamente hijos de Dios. El que persevere hasta el final será salvo. Lo que hiciste en el pasado no te cuenta para el futuro. Eso fue la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Tiatira le ocurrió algo similar. Escucha lo que Cristo dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Ahí está el reconocimiento de su buen trabajo en el pasado. Tu amor, o sea, lo que Éfeso perdió, yo reconozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Yo reconozco, dice Cristo incluso, que tus obras recientes son mayores que las anteriores. Uy, ¿qué te pasó? Porque yo no sé si Cristo diría de todos nosotros: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Es más, yo sé que lo que tú has hecho recientemente es mejor y mayor que lo que habías hecho en el pasado. Pero yo tengo un problema contigo. Es que en tu membresía tú tienes una mujer ahí que se llama, o que está llamada aquí, Jezabel. Como la esposa de Acá, que tenía 450 profetas. El problema de esta iglesia, ¿sabe cuál fue? La tolerancia. Déjame leértelo. Sin embargo, yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu amor. Sé que tus obras recientes son más grandes que las anteriores. Sin embargo, en ciertas regiones de nuestro país dirían más sin embargo, tengo en tu contra, escucha, que toleras, la tolerancia, a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, ¿oíste? Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Qué hace ella ahí? La intolerancia no es un valor reverenciado hoy. Lo que está de moda es la tolerancia, que hoy en día ha sido redefinida. Es como tú ves personas que tienen un estilo de vida y valores no bíblicos, y tú estás en la obligación, dice esta nueva definición de la tolerancia, de no solamente aceptarlos como personas, pero de aceptar sus estilos de vida y de validarlos independientemente de si contradicen todo lo que el consejo de Dios dice. Esa es la tolerancia que la sociedad de hoy en día quiere. La tolerancia en el pasado, no tan lejano, básicamente hablaba de tolerar a las personas porque eran portadoras de la imagen de Dios, con la intención de que quizás pudieran llegar a creer sin validar sus estilos de vida ni validar sus antivalores. Sardis no solamente se había caído, se murió. Cristo dice: tú estás muerta. Esta iglesia estaba llena de incrédulos. Está muerta. No hay nada que hacer. Ahora, yo no puedo decir: oh, wow, se murió Sardis. ¿La próxima cuál es? No, yo tengo que preguntarme qué es lo que mata a una iglesia. Porque lo que mata a una iglesia es lo que me mata a mí. Porque la iglesia somos un grupo de personas individuales. En primer lugar, la iglesia muere cuando deja de predicar la palabra de Dios, para predicar opinión de hombres, testimonio de gente que se convirtió, que son buenos y válidos siempre y cuando mi testimonio de vida venga a glorificar a Cristo y venga a darle color a la doctrina de Cristo. Cristo lo dijo en Juan 6:63, las palabras que les he hablado son espíritu y son verdad. Si yo dejo de predicar eso, yo dejo de enseñar eso, la iglesia va a comenzar a morir. En segundo lugar, una iglesia muere cuando comienza a hacer las paces con el mundo y deja de confrontar el pecado. Lo vamos a curar aquí terapéuticamente, aquí adentro. Cuando la iglesia confronta al mundo que le rodea, ¿tú sabes qué pasa? El mundo le persigue y le ataca, porque está señalando su pecado. ¿Qué tú piensas que pasó con Sardis? Sardis no fue perseguida. ¿Para qué perseguir a un muerto? No, es la iglesia que está tratando de invadir el mundo, de denunciar el mundo,
y de no hacer las paces con el mundo. Esa es la iglesia que es atacada, perseguida, condenada, criticada. Ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso no lo digo yo, lo dijo Cristo. Ayer me preguntaban en la reunión que tuvimos ahí con personas que habían viajado del extranjero para venir. Tuve un par de horas ahí de preguntas y respuestas, que cómo lidiaba con las críticas en el internet. Yo les decía, no las leo. Charlie no estaba invadiendo ningún territorio. Hermano, todo el mundo, dice Juan en su primera carta, yace bajo el poder del enemigo. El territorio enemigo es el mundo. El territorio de Dios es la iglesia. Y las dos causas principales a lo largo de la historia de la muerte de la iglesia es el liberalismo, por un lado, que invade la iglesia. Pero invade la iglesia, el liberalismo invade la iglesia cuando esa iglesia deja de creer en una palabra inerrante, infalible, autoritativa, porque cuando tú dejas de hacer eso, tú perdiste la autoridad que la palabra tiene, no solamente para confrontar nuestras formas de pensamiento, sino también para corregir nuestro curso y para dictaminar nuestros estilos de vida. Y la segunda causa de muerte en la historia de la iglesia, de las que ya han pasado, han sido enterradas, es que la iglesia comienza a querer ser aceptada por el mundo, comienza a copiar los patrones del mundo, como está pasando en Occidente, como las iglesias se han ido muriendo tristemente, lamentablemente. Nuestra hermana del norte, como yo he llamado por años ahora a lo que es Estados Unidos, cierra 7,000 iglesias todos los años. 7,000 iglesias. Todos los meses, en nuestra hermana del norte hay 1,500 pastores que renuncian al ministerio. Eso es 50 diarios. 18,000 al año. Tú me dices, pastor, esas estadísticas están infladas. Ok, no son 18,000, son 9,000. Demasiados son. Todavía siguen infladas. Ok, no son 9,000, son 4,500. Divídelo entre 12 para que tú veas cuántas son mensualmente. Todavía es demasiado el número. La Odisea fue clasificada como tibia. Y alguien podría decir, bueno, por lo menos no está muerta. Bueno, el problema es que Cristo dice, tú eres tibio y te voy a vomitar. Tu condición me da náusea. O sea, no es ni siquiera como que tu condición me provoca el vómito. No, yo voy a hacer un vómito voluntario. Porque tú ni eres tibio, ni eres caliente. De hecho, como iglesia tú eres una orgullosa. Y te crees autosuficiente. Porque tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En serio. Y Cristo dice, déjame decirte cómo yo te clasifico. Tú eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Pero la iglesia estaba, nosotros, mira lo que tenemos. Mira cómo hemos crecido, mira nuestro presupuesto, mira cómo están todas las cosas satisfechas. Nosotros, hey, la bonanza es evidencia que Dios está con nosotros. Y dice, no, tú eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¿Desde cuándo tú entiendes que la bonanza siempre está asociada con mi bendición? Ahora, lo increíble es que todavía en ese estado de tibieza, Cristo le dio una esperanza. Escucha lo que le dice en 3:20. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Todavía tiene algo que tú puedes hacer. Todavía no te he vomitado. Haz algo. Toma una decisión. La Odisea fue una iglesia rica materialmente, pero en pobreza espiritual. La peor pobreza de un individuo no es material. Es espiritual. Y la mejor o la mayor riqueza de una persona, de una iglesia, tampoco es material, es espiritual. Una de las grandes diferencias en esta carta a la Odisea, en el mensaje que el Espíritu ha traído a ella, es que Cristo no tuvo nada bueno que reconocerle. Las otras iglesias le dijo algunas cosas buenas y bonitas. Cristo le dijo nada. O alguien pudiera decir, pastor, pero
Si no estaba muerta como Sardis, como que estar tibio no es tan malo. Bueno, tenemos que pausarnos y preguntarnos, ¿quién es una persona tibia? Por un lado, pudiéramos decir, una persona tibia es alguien que se identifica como cristiano, pero no vive la vida cristiana. Por tanto, cuando él vive allá afuera, él confunde al resto del mundo porque él se identifica con Cristo, pero vive como si fuera hijo de Satanás. Por eso es que él hubiese preferido frío o caliente. Si estás caliente, todo el mundo sabe que tú eres cristiano y tú vives como tal. Si eres frío, todo el mundo sabe que tú no eres cristiano y vives como tal. El frío no compromete mi evangelio, ni mi nombre, ni mi causa, ni mi iglesia. Todo el mundo sabe que él no pertenece a ella. Es el tibio. El tibio es la persona que oye el mensaje predicado y dice, eso no es para mí. Ay, si Pedro estuviera aquí. Qué pena que Juan no llegó a esta conferencia. O la persona que oye y dice, lo mismo, eso lo conozco yo. Bueno, yo no sé si lo conoce o no lo conoce, pero si lo conoce, pues vívelo. O dice, oye, lo que este pastor dice, eso no se predica así. Por tanto, esa persona nunca aplica la verdad que escucha. La persona tibia se cree salvo y nunca cree entonces que ese mensaje de salvación es para él o para ella. Tenemos testimonio de personas en que dice, pastor, yo he estado en la fe como 15 o 20 años, pero ahora fue que yo me convertí. En una de las conferencias de evangelismo de uno de los congresos de Lausanne, un pastor bautista se paró a predicar y dijo algo, creo que el pastor Roto me comentó esa historia, ahora que estoy pensando en algún momento, que se paró a predicar y dijo, yo quiero decir algo, y es que antes de predicar la palabra tú tienes que ser cristiano. Y luego él predicó, hizo un llamado a salvación y como 30 pastores y líderes pasaron a convertirse. La persona tibia ve el pecado del otro con facilidad, pero él no ve el suyo. Él ve a los demás siempre por debajo de su espiritualidad. Esa persona tiene los ojos abiertos, pero el corazón cerrado. Tiene la mente que funciona, pero está endurecida. Dos iglesias que no fueron reprendidas, Esmirna y Filadelfia. Es como, pastor, dame aire, pastor, dame aire. Esmirna, una iglesia pobre. Cristo dice, tú eres pobre materialmente, pero tú eres espiritualmente rica. Todo lo opuesto de la Odisea. Pero yo no puedo seguir, yo tengo que preguntarme entonces qué es lo que hace a una iglesia pobre materialmente, rica espiritualmente, porque quizás de eso que ella tiene es lo que yo tengo, es lo que yo necesito. Una iglesia es rica espiritualmente cuando tiene amor por Dios y tiene una relación con Dios donde las circunstancias alrededor no afectan su estado de ánimo ni afectan su compromiso con la fe. Una iglesia es rica espiritualmente cuando mantiene su santidad en medio de la persecución. Una iglesia es rica espiritualmente cuando tú puedes ver que tienen un apego a las escrituras y no las relativizan. Es una iglesia como la iglesia de Tesalónica, cuando Pablo le escribe, que Pablo dice en el capítulo 1 de la iglesia de Tesalónica que su fe había sido dada a conocer por Acaya, por Macedonia y aún más allá, que no tenía que decir nada de ello porque ya su reputación lo precedía, pero eso es el capítulo 1. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses entonces dice, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, la recibieron como lo que es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Eso hizo de esa iglesia el tipo de iglesia que era. Y cuando recibieron esto, eso no fue relativizado, no, eso es lo que dice el pastor. Eso es lo que él piensa, eso es su opinión, pero realmente yo entiendo ese texto. Lo que ese texto dice para mí, si el texto dice eso para ti y para nadie más, el problema está en ti. Porque el Espíritu no inspiró una carta para alguien de manera personal. Una iglesia es rica espiritualmente cuando tiene dependencia del Señor y no de sus recursos. Una iglesia es rica espiritualmente
cuando tienen gracia para reconocer la gracia que Dios le ha dado y reconocer que todo lo que tiene ha sido recibido por gracia sin merecer absolutamente nada de lo recibido. Y a esos hermanos de Esmirna, pobre, Dios le dice que debido a su fidelidad, ustedes serán perseguidos. Pero ¿cómo va a ser? Pero vamos, y entonces, no solamente eso, le dices, de hecho, algunos de ustedes serán echados en la cárcel. Apocalipsis 2:10. Con lo cual, tú y yo debemos concluir, la fidelidad no me exime de la persecución. Es más, yo diría que la fidelidad te garantiza la persecución. Ah, bueno, pero si es así, mejor entonces soy infiel, te garantiza la condenación. La iglesia de Filadelfia, el Señor les reconoce su fidelidad, porque guardaron su palabra y no negaron la fe, a pesar de que era una iglesia también pequeña. Debido a esa fidelidad de la iglesia de Filadelfia, Cristo dice, pero te voy a abrir una puerta. Te voy a abrir una puerta de oportunidad para ministrar. Como cuando Pablo dijo cuando estaba en Éfeso, que no se iba a ir de ahí porque se me ha abierto una puerta grande. Cristo le dice, yo te he abierto una puerta para que ministre. Y les promete preservarlos. Ahora algunos otros están pensando, ahora sí. Yo sabía que por lo menos una de 7 tenía como que tener algo sin dificultad. Le promete perseverarlos, a través del sufrimiento. Apocalipsis 3:10. Pero ¿cómo es? Hermano, nunca ha sido diferente. José termina en un foso, primero, vendido por sus hermanos, y luego termina en la cárcel por ser fiel. Daniel termina en un foso con leones. Sus 3 amigos terminan en un horno de fuego. Aún Noé terminó más de un año encerrado con no sé cuántos animales. No me imagino el olor allá adentro por más de un año. Cristo termina en la cruz. Yo te voy a preservar a través del sufrimiento. De manera que tú y yo debiéramos recordar que Cristo nunca nos prometió, ser preservado o sacarnos de la prueba, sino estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si estás en el fuego, habrá uno más contigo en el fuego. Si estás en el foso con los leones, habrá uno más contigo en el foso con los leones. Si estás detrás de los barrotes, hay uno más contigo ahí adentro. Pero nunca nos ha prometido sacarnos de ahí. Al contrario, lo que Cristo quiere es que tú y yo le glorifiquemos en las peores circunstancias. Si hay un lugar donde mi gloria se puede ver, es en la extrema debilidad en la que tú incurres y en la que yo entonces en la debilidad te preservo, y donde tú das testimonio de mí en la peor circunstancia posible, y donde tú dices, yo no me voy a postrar delante de esa estatua, y si me postro y me tiran el horno de fuego, que sea así. Las palabras de Pablo a Timoteo 25 años antes más o menos comenzaron a cumplirse. Escucha, 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hermano, no hay muchas cosas que Cristo dice, yo te garantizo. No, hay muchas cosas, sí, ciertamente, que Él me garantizó. Entre ellas, que si tú quieres vivir piadosamente, serás perseguido. Pastor, ¿pero cómo es? Así. Esa profecía tiene 2000 años de fiel cumplimiento. Y tú y yo tenemos que recordarla en este momento. ¿Sabes por qué? Porque todos los análisis apuntan a que la persecución viene de camino. Y la persecución es lo que purga a la iglesia de sus pecados. Al mismo tiempo es lo que fortalece la iglesia. Es lo que separa los mansos de los cimarrones, diríamos nosotros, o los hombres de los muchachos. La advertencia para cada iglesia fue: arrepiéntete o prepárate para las consecuencias. A nivel individual, hermano, arrepiéntete
o apriétate el cinturón para las consecuencias. John MacArthur, en uno de sus mensajes sobre estas iglesias, precisamente decía, la iglesia tiene que arrepentirse antes de nosotros esperar que las naciones se arrepientan. Es impresionante el número de cristianos que está quejándose del mundo, de cómo el mundo va, de las condiciones del mundo, pero no vive en un estado de espiritualidad que pueda ser digno de su llamado, digno del evangelio. Como bien dice el pastor MacArthur, si la iglesia quiere llamar al mundo al arrepentimiento, que se arrepienta primero como iglesia. Y Pedro lo había dicho, en esencia, lo que estamos tratando de repetir, con otras palabras, lo que Pedro ya había advertido. Escucha lo que Pedro escribe a sus seguidores. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Claro que por ahí que tiene que comenzar. Siempre he dicho, ¿verdad? No te puedo decir que aquí está el versículo bíblico para apuntarte a él, pero siempre he dicho que la condición general de una nación tiene más que ver con el estado espiritual de la iglesia sobre la cual se invoca el nombre de Cristo que con el estado general de dicha nación, porque ellos no se pueden arrepentir, porque no conocen a Cristo, no conocen el evangelio, no tienen estándar de santidad, porque su único freno es la conciencia y la ley moral que está escrita en sus corazones, pero el cristiano tiene su conciencia, la ley moral escrita en sus corazones y el Espíritu de Dios que levantó a Cristo entre los muertos, morando en él para frenarlo, empoderarlo y vivir en obediencia a Cristo. La iglesia no puede entretenerse condenando el pecado del mundo o condenando el pecado de los que están afuera cuando tolera o descuida el pecado de los que estamos adentro. No puede. De hecho, Pablo nos advirtió cuando le escribió a los Corintios. Y le dice, nosotros juzgamos a los que están adentro. 1 Corintios 5, 2 y 13. A los de afuera los juzgará Dios. No tenemos nada que ver con juzgarlos a ellos. Hermano, los tiempos en los que nos encontramos revelan una hemorragia moral, una arritmia del corazón de muchos creyentes y una debilidad muscular generalizada por falta de pasión. El músculo espiritual está debilitado porque no hay pasión por Cristo. La hemorragia es moral. La arritmia del corazón es espiritual y es del creyente y la debilidad es generalizada. Por tanto, tú y yo necesitamos volver a Dios. Son tiempos complejos, turbulentos, caracterizados por un aumento del rechazo de la verdad de Dios y un aumento del rechazo de la moralidad bíblica. La estela de líderes cristianos que ha caído en los últimos años debe recordarnos aquí, a los que estamos aquí como pastores y líderes, debe recordarnos que yo tengo que predicarme la palabra de Dios a mí primero antes de predicársela a la iglesia. Esta palabra tiene que confrontar mis pecados, mi estilo de vida, mi orgullo, mi celo, mi envidia. Cada pecado en el que tú puedas pensar, esta palabra tiene que confrontar eso en mi vida. Y Pablo dijo lo mismo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando él los llamó a la ciudad de Mileto, cuando él iba camino a Jerusalén y no tenía tiempo para llegar hasta allá, él lo mandó a buscar a Mileto y le dijo que cuidaran de sí mismo y de la doctrina. Cuídate tú primero y después tú cuida de la doctrina. Tu corazón y el mío tienen una inclinación natural hacia el pecado. Tu corazón y el mío tienen una inclinación natural que puede ser resistida, pero tiene una inclinación natural a alejarse de Dios. Y esa es la razón por la que la mente tiene que continuamente hablarle al corazón. Porque el corazón, si usamos el corazón como la representación de mis emociones, siempre te va a decir lo que quiere hacer, lo que desea hacer, lo que anhela hacer, lo que está loco para hacer. Y tu mente tiene que decirle al corazón, sí, está bien, eso es lo que tú quieres hacer, pero esto es lo que tú debes hacer. Porque esto es lo que yo aprendí cuando los ojos de Miguel leyeron la palabra. Lamentablemente la palabra arrepentimiento ha ido desapareciendo de los púlpitos. Yo sé que ustedes no conocen a este autor, Richard Niebuhr.
Pero él es famoso por haber escrito varias cosas de peso en uno de sus libros, El Reino de Dios en América, en Norteamérica. Dice, el liberalismo es culpable de predicar, escucha, un Dios sin ira que trajo a hombres sin pecados a un reino sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Voy a decir eso otra vez. Y sin dramatismo, leerlo otra vez me llenó los ojos de lágrimas. El liberalismo es culpable de predicar un Dios sin ira que trajo a hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Si no es necesario predicar acerca del pecado, mucho menos será necesario predicar acerca del arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir si no estoy hablando del pecado? Esa es la iglesia de hoy en día. Hermanos, estas cartas fueron enviadas a 7 estrellas. De nuevo, la mayoría de los estudiosos, académicos, ortodoxos entienden que estas 7 estrellas, por el contexto y la forma en que están redactadas la carta, representan 7 líderes de esas iglesias o 7 pastores. Que si tú eres pastor, imagínate, yo me lo voy a imaginar contigo ahora, que el domingo que viene, y si tú eres miembro de alguna iglesia, imagínate que el próximo, mañana domingo, que cada uno de nosotros que somos pastores va a abrir una de estas cartas, la que tú quieras, y le va a decir a la iglesia, tú la leíste primero, anoche, y resulta que la carta es primero para ti, porque tú luego la vas a leer a los otros, y que las cosas que están dichas aquí son las que Cristo nos dijo a nosotros como pastores. La condición espiritual del liderazgo de una iglesia es vital para que Dios quiera bendecir la vida de la iglesia. Frecuentemente, como va el liderazgo, así va la gente. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Un discípulo no es mayor que su maestro y todo discípulo, cuando es entrenado bien, será igual que su maestro. Lucas 6:40, firmado Cristo. Un discípulo no es mayor, pero el discípulo es igual que su maestro cuando está entrenado bien. Paul Tripp, en su libro Lead, traducido como Sé líder, dice, más líderes fracasan porque han perdido la batalla por su propio corazón que por los cambios de su teología o visión del evangelio. De hecho, a menudo sucede que la desviación teológica no es más que un síntoma visible de un corazón que se desvió. Lo que Tripp está diciendo, si tú miras la estera de líderes que ha caído últimamente, esos líderes antes de caer delante del mundo creyeron en su corazón. Y antes de desviarse doctrinalmente, su corazón se desvió en la dirección del mundo. Y usualmente por donde las cosas comienzan es por un enfriamiento por Dios y como por el amor de Dios. Pero como tú eres cristiano, tú sabes que eso no debe pasar y tú tiendes a negar que tu amor por Dios está frío. Ahora, ¿cómo yo sé que mi amor por Dios está frío? Cuando yo tengo frialdad hacia las cosas de Dios. Cuando las cosas de Dios ya no producen el mismo entusiasmo y la misma pasión que producían antes, cuando en realidad, y te puedo decir eso por experiencia personal, debiera haber una pasión en incremento, en crescendo, en la medida en que nosotros comenzamos a entender mucho mejor las verdades de Dios. Yo veo su santidad hoy mucho mejor que antes y la veo mucho más hermosa que lo que podía verlo antes. El pastor Suel nos habló un poco de la hermosura de Cristo ayer. Yo veo su salvación y veo su gracia con mejores ojos, de manera más grande, de forma mucho más inmerecida hoy que lo que yo podía verlo antes. Yo veo las ofertas, las bendiciones, las promesas de Cristo y digo, wow, yo no puedo creer que este Cristo me está ofreciendo lo mismo que Él heredó para que yo lo herede. Lo veo mejor hoy que antes. De manera que si yo no estoy experimentando una pasión creciente por las cosas de Dios, probablemente yo estoy experimentando una pasión decreciente por las cosas de Dios. Y esa debe ser la primera bandera roja que me dice, ¿sabes qué? Estás perdiendo tu primer amor por el Dios que te hizo todas estas promesas y te dio tu salvación. El caminar del liderazgo de la iglesia
su estilo de vida. Subraya su estilo de vida, que no se limita simplemente a la parte inmoral. Es como el liderazgo vive con relación a lo que es la gloria de Cristo, su integridad, su sumisión a Dios, su espíritu manso y humilde, su disposición a renunciar a intereses personales y deseos personales en favor de la visión que Dios le ha dado para esa iglesia, es vital para que Dios quiera preservar la salud de esa iglesia. El arrepentimiento debiera ser una de las marcas distintivas de un verdadero cristiano. Tesis número 1 de 95 de Martín Lutero. Cuando el Señor Jesucristo dijo que te arrepientas, Él quiso decir, transmitir que debes vivir una vida de arrepentimiento. Raramente, me imagino que ha ocurrido, mi oración del final del día deja fuera una petición de arrepentimiento. Raramente, por ahí usualmente es donde yo comienzo, todos los días. Porque yo sé que el primer mandamiento de la ley de Dios yo no lo lleno todos los días, ningún día. Y de ahí todo lo demás. ¿Tú sabes cuál fue el problema de la iglesia de Tiatira? Que te comenté. Escuchen, 2:21. Que ella tiene todos estos problemas de inmoralidad y está tolerando a esa mujer que se llama Jezabel ahí. Le dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Tú crees que es posible que Dios te haya dicho alguna vez, yo te estoy dando tiempo para que te arrepientas de tu inmoralidad, pero tú no lo estás haciendo? Tú no acabas de dejar la pornografía, tenemos 3 años en esto. Pero tú no quieres. Pero puede ser alguna otra cosa. Y la razón por la que muchas veces nosotros no queremos arrepentirnos es porque mi estado de insensibilidad espiritual me lleva al convencimiento de que no estoy tan mal delante de Dios. En la medida en que yo tengo una iglesia a la que pertenezco, mis actividades religiosas me convencen de que yo no estoy tan lejos de Dios. Además, tiendo a ver los logros del pasado y digo, mira, imagínate, yo me leía la Biblia todos los años, se la leía. Nosotros tendemos a glorificar el pasado. 7 iglesias y solo 2 se libraron de ser corregidas y advertidas de una posible disciplina. Ciertamente no hay nada nuevo debajo del sol, siempre es una minoría. Algunos de estos hermanos estaban preservando en medio de las peores circunstancias, persecución y carencia, confiando en las promesas de Cristo. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo para cuando nos llegue el tiempo. Nota que no dije para si nos llega el tiempo, no, cuando nos llegue el tiempo. Nosotros necesitamos estar alertas. Para cuando nos llegue el tiempo, no ser de aquellos que retroceden, sino de aquellos que están dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Te acuerdas lo que Cristo dijo cuando pensó en su crucifixión? Mi hora ha llegado, o la hora de mi glorificación ha llegado. Pues cuando a nosotros nos llegue el tiempo, como vamos a copiar el ejemplo de Cristo, vamos a decir, mi hora ha llegado para con mi vida glorificar a Cristo, aun si me cuesta el derramamiento de sangre. Amén. El autor de Hebreos, hablando de las personas que habían sido perseguidas y demás, en un momento dado dice como, despójense de todo el peso y del pecado, pero más adelante le dice, pero no se estén quejando porque a ustedes todavía no le ha tocado derramar sangre. O sea que hasta que yo no derrame sangre, no importa lo difícil que se ponga la circunstancia, no te quejes. Hermano, recuerda, no hay gloria sin cruz. Si hay algo que en lo que los reformadores insistieron, es que la iglesia de Cristo tiene que ser reformada continuamente. Y la razón por la que ellos insistían que la iglesia de Cristo tenía que ser reformada continuamente es por la tendencia natural del corazón humano a alejarse de Dios, y eso no nos excluye a nosotros, y por tanto, si se aleja el corazón del ser humano, se aleja la iglesia, y por consiguiente necesitamos revisar la iglesia, porque sin darnos cuenta nosotros nos vamos a la deriva. Imagínate a alguien que, yo recuerdo, yo tuve esta experiencia, claro, no con la severidad que
le ha ocurrido a otros hasta morir, pero estando pequeño yo estaba en la playa jugando con mis primos y poco a poco lo que en inglés llaman the undertow, la corriente que va por debajo. Hay una corriente que va por arriba que tú la ves con las olas, pero hay una que regresa por debajo, me fue arrastrando hacia atrás. Eso pasa en la vida espiritual. La corriente de abajo es la corriente del mundo. Y tú estás divirtiéndote y las cosas lucen bien, estás teniendo un buen tiempo ahí nadando, jugando con tus iguales, pero hay una corriente que sin tú percatarte te está llevando hacia atrás. Por ahí alguien en la orilla, el Espíritu de Dios que está llamándote, advirtiéndote, y cuando te ve alejándote comienza a decirte, haz el mayor esfuerzo por regresar, haz todo lo que pueda, esfuérzate, regresa, no esperes más. Y algunos se han ahogado en el camino. Realmente, lo que Cristo quiere es que cuando Él regrese, Él encuentre una iglesia que vive una vida digna de su llamado. Eso es lo que Cristo está esperando. Y la única manera que tú puedes hacer eso es si tú haces un compromiso, como dice una de nuestras canciones, donde tú puedes decir, mi lealtad y mi devoción son para ti. Toda mi lealtad, toda mi devoción, por encima de todo lo demás, son para ti. El Espíritu, de la misma manera que nos dejó este mensaje, nos dijo algunas otras cosas antes de cerrar. Y nos lo dijo no solamente en este libro, nos lo dijo a lo largo del camino. El Espíritu nos preparó o nos enseñó cómo prepararnos para la venida de Cristo y nos dio instrucciones precisas. Escucha lo que Jesús dijo, estando todavía aquí entre ellos, en Marcos 13:33. Estén alerta. Primera cosa, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. De manera que todo este llamado al arrepentimiento de las iglesias de Apocalipsis es, estate alerta, porque tú no sabes si yo llego hoy o mañana. Pedro, por otra parte, nos dice que en vista de que todas estas cosas han de ser consumidas por fuego, escucha ahora, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? En vista de que todo esto va a pasar en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final cuando el juicio llegue, en vista de eso, y como no sabes cuándo, ¿qué clase de persona tú crees que debiéramos ser? Dice Pedro, en santa conducta y en piedad. Pablo nos llama a ejercitarnos para la piedad. Pero el Espíritu nos llama a esperar con gozo la llegada de un cielo nuevo y una tierra nueva, reconociendo que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Escucha entonces cómo nos anima. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, el dolor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. El que está sentado en el trono dice, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras forman parte del último mensaje del Espíritu a las iglesias, porque a través del libro de Apocalipsis, Él está tratando de cerrar la revelación de Dios. Y tú encuentras ahora entonces que en Apocalipsis 22:17, antes de cerrar, antes de culminar, escucha lo que dice, el Espíritu y la esposa, o la novia, dependiendo de tu traducción, dicen ven. Con esto el Espíritu estaba expresando el anhelo que tiene y que nosotros debiéramos tener como iglesia de ver esta etapa de la historia redentora concluida, de tal manera que nosotros los redimidos podamos juntarnos con el Redentor. Y en este momento ya no está diciendo el que tenga oídos que oiga. No, estas son palabras distintas ahora. Ya Él dijo eso. Escucha lo que Él dice ahora. Va a llegar un momento cuando todo ya se ha dicho. Y esto es lo que el Espíritu dice ahora en Apocalipsis 22:10-12. También me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No la selles, no termines todavía. Escucha ahora, después que tú adviertas y digas y prediques la verdad, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen
ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, ¿anhelas tú que Cristo regrese o estás tan enamorado de este mundo que tú realmente no quieres salir de este mundo hasta que ciertas cosas en tu vida se den? Hasta que yo me case, hasta que tenga hijos, hasta que tenga nietos, hasta que tenga mi casa, hasta que yo conozca los 5 continentes, como alguien me dijo en una ocasión. Yo quisiera que Cristo viniera, pero después que yo conozca Europa. Pero tú me estás relajando. O sea, ojos humanos no han visto, oídos no han oído, pero tú quieres ir a Europa. ¿En serio? Eso habla de lo apegado que yo soy a esta vida. En cierto sentido, hermano, Él viene de camino, tiene que prepararte para encontrarte con Él. No puedes estar perdiendo tiempo en trivialidades de este mundo. Cuando Él venga y tú te encuentres con Él, entonces, no antes, tus anhelos serán saciados, tus dudas serán disipadas, tus temores desaparecerán, tus preguntas serán respondidas, tus lágrimas serán secadas, tu tristeza se tornará en gozo y todo tu vacío será llenado. Entonces, no ahora, tenemos que tener los ojos o las expectativas correctas de este mundo, pero si tú puedes mirar las promesas y saludarlas desde lejos como lo hubieses recibido, como lo hicieron los héroes de la fe de Hebreos 11, entonces tú podrás decir junto con el Espíritu, ven, ven Señor Jesús. Y cuando eso ocurra, entonces todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Todo ojo le va a ver, toda lengua le va a confesar, toda rodilla se va a doblar y todo el mundo confesará, Jesús es Señor. De manera que tú y yo con el Espíritu tenemos que decir, ven Señor Jesús, ven pronto, Maranata, te anhelamos, te esperamos, no tardes. Y en vista de que Él viene, ¿qué clase de persona tú y yo debiéramos ser? En santa conducta y en piedad. Padre, gracias. Gracias por tus promesas, gracias por la certidumbre de las mismas. Gracias porque tú no solamente nos confrontas, tú primero nos amas y luego me confrontas en tu amor porque tú quieres pasar tiempo conmigo. Porque me quieres cerca y no lejos. Porque me quieres sin consecuencias. Porque me quieres libre. Porque me quieres en gozo. Y porque quieres que yo regrese siempre de donde me estoy extraviando al camino donde yo estaba. Señor, cultiva en nosotros un anhelo cada vez mayor por tu Espíritu, por medio de tu Espíritu, un anhelo cada vez mayor por Cristo. Que yo pueda pensar en Cristo, anhelar a Cristo, buscar a Cristo, quererme parecer a Cristo, imitar a Cristo, hablar de Cristo, como fruto de tener la imagen de Cristo tallada en mí por medio del poder del Espíritu que inspiró las Escrituras y que hoy usa las mismas Escrituras para moldear mi mente y mi caminar. En tu nombre y para tu gloria hemos predicado. Amén. Amén.